En este espacio le hemos venido informando sobre la inconformidad de vecinos de Las Lomas por la construcción de una torre de 34 pisos en el predio de Paseo de los Laureles 278, en Bosques de Las Lomas. Al respecto, el diputado Gonzalo Espina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa, declaró que se debe analizar el uso de suelo y preguntar a Sedubi cuáles fueron los argumentos para permitir una construcción tan grande en una zona residencial de esta naturaleza. El legislador señaló que se trata de una obra importante en la delegación Coajimalpa que tendrá un impacto significativo y ante la inconformidad de los vecinos, los diputados los acompañarán en las revisiones que consideren pertinentes. Bueno, en ese sentido la autoridad es la que debe dictaminar esto. Como nosotros decimos, los vecinos pues están en contra de esto, nosotros siempre vamos a estar a favor de los vecinos, pero había que revisar en Sedubi en base a qué dio ese permiso para esta construcción que va a ser una de las más grandes de Coajimalpa. Se ve algo desproporcionado que sean casas residenciales y de repente sea un predio levantado. Habría que revisar el uso de suelo que tiene y pues lógicamente estar acompañando a los vecinos.